Este es el misterio. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la historia, decía Monseñor Romero. Camina por la historia. Nuestra historia hasta ahora es muy dolorosa. Muchos creen que no tenemos remedio, que hay que resignarse o escaparse del país, armar otra caravana. Adviento dice lo contrario, que las cosas pueden cambiar. Vamos al año 79, que dice nuestro querido santo Óscar Romero: qué consuelo saber que Dios va con nosotros en la historia. Esto es precisamente el sentido de este tiempo de Adviento. Al mismo tiempo que se inicia el año litúrgico, celebramos ese gran acontecimiento. Dios está con nosotros. Como lo anunció el profeta Isaías, cuando dijo que una virgen concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el Adviento. Dios con nosotros. Celebramos con este título de Adviento el advenimiento de Dios a nuestra historia. Dios ha querido tejer la historia de la salvación de los hombres en nuestra propia historia humana. De modo que nuestra historia humana será salvación para los hombres si refleja los proyectos de la historia de la salvación de Dios. Y los hombres en la historia del pueblo tienen que saber que la historia no termina con el tiempo, sino que está ya incrustada en la eternidad de Dios y que Dios es, por tanto, el dueño de la historia. El Dios de la historia. Por tanto, hay que cambiar la historia para que sea como Dios la pensó. Monseñor Romero, en sus homilías, que es un estudio de un politólogo de la UCA, mostró cuál es el proyecto de Dios. ¿Qué quiere Dios? Un pueblo según el corazón de Dios. Eso quiere. Y eso es lo que nos toca hacer nosotros, y para eso existe la Radio María, para que ese proyecto de Dios se vaya haciendo realidad en cada corazón. ¿Y para qué es la iglesia? Dice Monseñor Romero, el tremendo papel de la iglesia es mantener en la historia de los hombres el proyecto de la historia de Dios. Reflejar esa historia de Dios en los acontecimientos concretos del pueblo para poder aprobar todo aquello que refleje ese proyecto de la salvación de Dios en la historia. Y con la santa libertad de Dios también rechazar en la historia de los hombres todo aquello que no corresponde al proyecto, al designio de Dios que quiere salvar a la humanidad. Por eso la iglesia no puede identificarse con ningún proyecto político. Está mucho más allá, está por encima de esos proyectos que son humanos. Entonces, hermanos, esta noche vamos a pensar en la historia. No estamos en una burbuja. Yo estoy en Alemania y me topé con una chica que está allá becada, que es de una familia con bastante dinero. Me dice, yo vivía en una burbuja. Tenía chofer. Y de repente descubro que mi pueblo sufre. Aquí me viene a dar cuenta. Algo empinchó la burbuja y conocí la realidad. Esta noche, aquí no estamos en una burbuja, ¿verdad? Estamos más bien abriendo los ojos como los abrió la Virgen María. El Adviento, dice Monseñor, viene a recordarnos cuál es el proyecto de Dios, cuál es su historia de salvación a la cual tenemos que orientar las fuerzas reivindicadoras, las liberaciones, los esfuerzos humanos de la historia del tiempo y de los hombres. Por eso todos estos 4 domingos nos van a explicar el proyecto de Dios. Y va explicando cada domingo de una forma muy bella. No lo hago para no ocupar la hora, sino solo 59 minutos, ¿verdad? Entonces, termina Monseñor, y esto le va a gustar. Yo quisiera, queridos hermanos, los que están aquí en la catedral y los que a través de la radio vamos a reflexionar en esta presencia de Dios que quiere valerse de los hombres para salvar al mundo, que si de veras queremos ser la comunidad cristiana que Cristo quiere organizar en torno de Él, con su fe, con su amor, con su esperanza para salud del mundo y salvación de los pueblos, nos fijemos bien en las reflexiones que la palabra de Dios nos sugiere para que hagamos verdaderamente de nuestras comunidades parroquiales, de nuestras comunidades eclesiales de base, de nuestras reflexiones bíblicas en familia, de nuestro vivir cristiano, verdaderamente la comunidad de Dios, de Cristo, de la cual nos va a hablar hoy San Pablo en la epístola. Y este domingo tocó 3 puntos, Monseñor. Dice, primer punto, Dios quiere salvar en historia a los hombres.
Segundo, el precursor es símbolo de la colaboración humana en la historia de la salvación. Tercer punto, nuestra iglesia y nuestra historia. Ese es el hombre que queremos que sea doctor de la iglesia. Miren cómo hablábamos. No hablaba de odio, ni de resentimiento, ni de violencia. Esa calumnia que tanto se difundió ya se está poco a poco diluyendo. La fuerza de la luz es más fuerte que la fuerza de la mentira. Ahora vamos a ir concluyendo con el Papa Francisco. A ver si se parecen los dos predicadores. El año que fue elegido Papa era el año 2015. Y en el Adviento primero que le tocó, dijo esto el Papa Francisco. Comenzamos hoy un nuevo año litúrgico, es decir, un nuevo camino del pueblo de Dios con Jesucristo, nuestro pastor, que nos guía en la historia hacia la realización del reino de Dios. Lo mismo que Monseñor Romero, caminamos en la historia. Por ello, este día tiene un atractivo especial, nos hace experimentar un sentimiento profundo del sentido de la historia. Redescubrimos la belleza de estar todos en camino, la iglesia con su vocación y misión, y toda la humanidad, los pueblos, las civilizaciones, las culturas, todos en camino a través de los senderos del tiempo. El Papa pregunta, ¿en camino hacia dónde? ¿Hay una meta común? ¿Y cuál es la meta? ¿Cómo se contesta? ¿Cuál es la meta? La cuna del profeta, decíamos, la cuna del profeta. Eso no lo dijo el Papa, eso lo digo yo. El Señor nos responde a través del profeta Isaías. Qué bonito, ¿no? Vamos en camino. ¿Hacia dónde? ¿Hay una meta común? ¿Cuál es la meta? Y el Papa sigue diciendo con Isaías, en los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, y en la cumbre de las montañas más elevadas que las colinas. Hacia él confiarán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Este es el Adviento. Dios que nos va iluminando el camino. Y el Papa sigue diciendo, esto es lo que nos dice Isaías acerca de la meta hacia la cual nos dirigimos. Es una peregrinación universal hacia una meta común, que en el Antiguo Testamento era Jerusalén. La revelación ha encontrado su realización en Jesucristo, y él mismo, el Verbo hecho carne, se ha convertido en el templo del Señor. Él es la guía y al mismo tiempo la meta de nuestra peregrinación, de la peregrinación de todo el pueblo de Dios. Y bajo su luz también los demás pueblos pueden caminar hacia el reino de la justicia, hacia el reino de la paz. Esto es lo que necesitamos recuperar, ponernos en camino. Una iglesia en salida. Transformar la historia. Y el Papa sigue diciendo, dice de nuevo el profeta, de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. El Papa ahora va a hablar de lo que a nosotros nos interesa. Oigan lo que dice el Papa y piensen en los problemas de violencia que tenemos en El Salvador. Me permito de repetir esto para que dice el profeta. Escuchen bien. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. ¿Pero cuándo sucederá esto? Pregunta el Papa. Qué hermoso día será aquel en el que las armas sean desmontadas para transformarse en instrumentos de trabajo. Qué hermoso día será aquel, y eso es posible. Apostemos por la esperanza de la paz, y será posible. Este es el mensaje del Papa hoy, en esta cena. Aquí hay mucha gente que cree que no vamos a lograr la paz, que estamos todos esperando el golpe, que mejor es escaparse o cerrar los ojos. Dice el Papa, apostemos por la esperanza de la paz, y será posible. Este camino, dice el Papa, no se acaba nunca. Así como en la vida de cada uno de nosotros siempre hay necesidades
necesidad de comenzar de nuevo, de volver a levantarse, de volver a encontrar el sentido de la meta de la propia existencia. De la misma manera, para la gran familia humana, es necesario renovar siempre el horizonte común hacia el cual estamos caminados. El horizonte es la esperanza. Existe el horizonte para hacer un buen camino. El tiempo de Adviento que hoy de nuevo comenzamos nos devuelve el horizonte de la esperanza. Una esperanza que no decepciona porque está fundada en la palabra de Dios. Una esperanza que no decepciona sencillamente porque el Señor no decepciona nunca. Él es fiel. Él no decepciona. Pensemos y sintamos esa belleza. Y como siempre termina con la Virgen María. Dice el Papa al final, el modelo de esta actitud espiritual, de este modo de ser y de caminar es la vida, es la Virgen María. Una sencilla muchacha de pueblo que lleva en el corazón toda la esperanza de Dios. En su seno, la esperanza de Dios se hizo carne, se hizo hombre, se hizo palabra, se hizo historia, es Jesucristo. Su Magnificat es el cántico del pueblo de Dios en camino y de todos los hombres y mujeres que esperan en un Dios en el poder de su misericordia. Dejémonos guiar por ella, que es madre, es mamá y sabe cómo guiarnos. Aquí voy a terminar, pero a lo mejor voy a seguir, me quedan todavía 20 minutos. María. Miren cómo de María tiene que ser como la Virgen María. Una Virgen metida en la realidad de la gente. Yo a veces digo una cosa bastante pesada, que los católicos muchas veces cantamos a la hora, y afuera cantan, la vida sigue igual. Esta cena hará que la vida no siga igual, ¿no es cierto? Esto dijo el Papa el año que fue. Ahora, ¿qué dijo el Papa el domingo pasado? Miren cómo complementa lo que acabamos de escuchar. Dijo el Papa, hoy comienza el Adviento, el tiempo litúrgico que nos prepara a la Navidad, invitándonos a levantar los ojos y abrir nuestros corazones para recibir a Jesús. Durante el Adviento no solo vivimos la espera navideña, también estamos invitados a despertar la expectativa del glorioso regreso de Cristo cuando Él regrese al final de los tiempos y nos prepare para el encuentro final con Él a través de elecciones coherentes y valientes. Recordarnos la Navidad, esperamos el glorioso regreso de Cristo y también nuestro encuentro personal con Él. Durante estas 4 semanas estamos llamados a dejar atrás una forma de vida resignada y rutinaria, alimentando esperanzas y sueños para el futuro nuevo. El Evangelio de este domingo va precisamente en esta dirección y nos advierte que no nos dejemos oprimir por un modo de vida egocéntrico. Las palabras de Jesús resuenan de una manera muy incisiva. Estén atentos para que su corazón no esté cargado de disipaciones, embriaguez y preocupaciones de la vida y ese día no caiga de improviso sobre ustedes. Velen y oren en todo momento. Mi papá sabe las 2 ideas. Primero, estar despierto. Así es como se vive esta época desde hoy hasta la Navidad. Estar despierto y orar. El sueño interno viene siempre de girar siempre sobre uno mismo, encerrado en su propio egoísmo. El Adviento nos invita a un compromiso de vigilancia, a mirar más allá de nosotros mismos, a expandir nuestras mentes y corazones para abrirnos a las necesidades de las personas, de nuestros hermanos y el deseo de un mundo nuevo. Ese deseo de tantos pueblos martirizados por el hambre, la injusticia y la guerra. Ese deseo de los pobres, los débiles, los abandonados. Es un buen momento para abrir nuestros corazones, para hacernos preguntas concretas sobre cómo y por qué empleamos nuestras vidas. Pensemos en las caravanas. Salieron 4 grupos de aquí, más de 1.700 personas, según los cálculos de Cáritas. Pensemos cómo esa gente esperaba una cosa diferente. Un periodista alemán acompañó durante días, me dijo, me admiró la fe de la gente. Me admiró la fe de la gente de El Salvador. ¿Cómo creen que Dios no les va a fallar? Esa es nuestra gente. Y tenemos que vencer la guerra
esta guerra que tenemos ahora, que lograr la paz. Dices, la segunda actitud, dice el Papa, es la oración. Levántate y alza la cabeza, porque tu liberación está cerca. Advierte el Evangelio de hoy. Se trata de levantarse y orar, de volver a nuestros pensamientos y corazones a Jesús que viene. Nosotros estamos esperando a Jesús, queremos esperarle en oración, lo cual está estrechamente relacionado con la vigilancia. Orar, esperar a Jesús, abrirnos a los demás, estar atentos, no encerrados en nosotros mismos. Pero si pensamos en la Navidad como en un clima de consumo, para ver qué puedo comprar para hacer esto o aquello, de la fiesta mundana, Jesús pasará y no lo encontraremos. Esto va a suceder en un montón de hogares. La gente consumiendo, comprando, gastando, y Jesús no lo van a ver pasar. Estamos esperando a Jesús y queremos esperarle en oración, que está estrechamente relacionado con la vigilancia. Me contó un amigo que está muy activo en la parroquia, que después de la misa fueron a la cena de medianoche en su casa. De repente alguien tocó el timbre, era un niño pobre, y le dijo, ¿me puede regalar un tamal? Y él sintió un golpe en el corazón. Sintió, es Jesús que me visita. Le dijo, pasa adelante, vas a comer con nosotros. Me dice, esa noche Jesús cenó con nosotros. Es lo que tiene que pasar. Si no, el mundo no va a cambiar. En Alemania se hace una colecta para Navidad para América Latina. ¿Qué piden? Que la gente reserve 10% de sus gastos navideños para esta iglesia de América Latina. Me dice el director de Adveniat, mire, rece para que no caiga nieve el 25 y el 24, porque si los viejitos no van a misa, que son los que más dan, perdemos $2 millones de euros. Aquí damos moneditas, ¿verdad? Y no compartimos. Y entonces, claro, la Navidad es un momento, una fiesta de egoísmo y no de compartir. Sigue diciendo el Papa. Pero, ¿qué espera el horizonte de nuestra oración? En la Biblia, especialmente, las voces de los profetas nos dicen cómo hay que vivir la Navidad. Si no, se paganiza la Navidad. Es difícil, hermanos, esta experiencia cristiana en un mundo lleno de consumo, de gastos tontos, de fiestas superficiales, de pecado. Es difícil. Hay que ir contra corriente. La Iglesia tiene unas oraciones, con esto voy a concluir, en los prefacios de tiempo de Adviento. Hay 4 prefacios. 2 tienen que ser antes del 17, otros ya cuando se acerca la Navidad. Dice un prefacio. Tú has querido ocultarnos el día y la hora que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día tremendo y glorioso, al mismo tiempo, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El Señor se manifestará entonces lleno de gloria, el mismo que viene ahora a nuestro encuentro en cada persona y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y para que demos testimonio por el amor de la espera dichosa de su reino. Cristo vino, viene y vendrá. Vino en la primera Navidad, vendrá como juez y viene todos los días, camina con nosotros. El otro prefacio dice, antes del 17, dice, del antiguo adversario nos vino la ruina, pero en el seno de María, de la virginidad de la hija de Sión, recibió la vida aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y surgieron para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta en María. Su maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva, para que donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia y su misericordia. Luego ya los otros prefacios dicen, aquel que había sido anunciado por los profetas, la Virgen María lo llevó en su seno con amor inefable. Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida y reveló su presencia entre los hombres.
El mismo Señor que nos concede ahora preparar, o sea, con alegría el misterio de su nacimiento, para que su llegada nos encuentre perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su alabanza. Hermanos y hermanas, no hay Navidad sin Jesús. Y en muchos hogares habrá Navidad sin Jesús. Gente que no buscará al Señor, sino que pasará en forma tan disipada esta noche santa. Ustedes quieren hacer la diferencia, como María, que nos dio a Jesús. Pues bien, María nos invita a caminar. Ella, cuando quedó embarazada, lo que no quiso fue visitar a su prima Isabel. Ella siempre acompañó a Jesús. Fue su principal colaboradora. Ella nos lleva a Jesús y nos enseña cómo ser discípulos. O sea, a coger la palabra, meditarla y ponerla en práctica. Así que en esta noche yo les invito a que sea realmente una noche en que tomamos decisiones correctas. Si no, esta cena será pues una burbujita, ¿verdad? Agradable, bonita. La pinchamos y ya no queda nada. No, será un momento de gracia, un paso de Dios por nuestras vidas. Así que feliz Navidad con Cristo. Alabado sea Jesucristo.